Pasamos ahora al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y, en primer lugar, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. Presidente, señor ministro, gracias por comparecer aquí hoy. Podríamos hablar de objetivos europeos, pero yo creo que casi la totalidad de las personas que están aquí los conocen. Lo que sí que hay que decir es que Europa nos sugiere que tenemos que tener un entorno regulatorio estable. ¿Eso qué implica? Que tenemos que dejar la improvisación a un lado y comenzar a legislar como lo que es la energía. Y es un tema de Estado que no tiene que tener un rédito político inmediato. España parece que ha hecho caso omiso a estas recomendaciones en los últimos años y por eso estamos en la situación en la que estamos. Quizás la pregunta principal que tendríamos que hacerle al ministro es: ¿qué queremos ser de mayor? ¿Qué modelo de energético quiere el señor ministro y quiere el Gobierno? Estos días, en distintas entrevistas, en medios de comunicación, han hablado de un objetivo 100% renovable, lo cual, oye, la melodía es muy buena. El problema es que al transcribir la partitura suena exactamente igual de bien que como suena en nuestras cabezas. ¿Qué mix de energía queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque la realidad es que las emisiones de CO2 en cuanto a generación energética en este país han aumentado. Y no lo digo yo, lo dicen los datos del Gobierno. En 2014 han aumentado un 0,5% y en 2015 aumentaron un 3,2%. Es una evolución negativa si la comparamos con los datos medios de la Unión Europea. ¿Cómo es posible, señor ministro, que nuestro país esté aumentando estas emisiones? ¿Cumplirá también España la letra y el espíritu de los compromisos de la COP21 al tiempo que aumenta la participación de las centrales de carbón en el mix energético de este país, como ha sucedido en el año 2015? Un 20,3%, y como viene ocurriendo en los últimos meses de este mismo año, un 20,9% en octubre y un 21,8% en noviembre. Hablaba de transición energética, pero sí que estoy de acuerdo con los compañeros en que falta un plan. ¿Cuál es ese plan? ¿Qué objetivos hay? ¿Cuál será el plan de cierre? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos dispuestos a sentarnos a hablar de ello. Hablaba de renovables. De repente, más renovables que ninguno. La realidad es que España, y usted lo sabe, señor ministro, es el país que tiene más demandas en organismos internacionales como el CIADI en relación a la retroactividad que se ha aplicado a las distintas políticas de improvisación energética. Improvisación energética que, por supuesto, da una inseguridad jurídica que no justifica nuestro sistema. En los últimos años, además, ha habido un retroceso en la instalación de renovables, un estancamiento en el desarrollo de la instalación de estas, y se ha creado también dudas de los inversores hacia el modelo de subastas. Quizás es porque nunca se ha consultado al sector, quizás es porque se ha intentado imponer un modelo determinado, o quizás es porque lo que se ha querido es que se digan que se dan subastas o parques a coste cero que luego nunca jamás se podrán ejecutar, lo cual es bastante considerable. Ha conseguido, y con las políticas que se han venido haciendo hasta el momento, y que espero, señor ministro, de verdad que usted cambie, un clima viciado con respecto no solo al sector, sino también a los consumidores. Es imprescindible, señor, que este modelo de subastas nos dé garantías, pero dé garantías a todo. También es imprescindible que se reconozca la valía de España, porque nos llenamos la boca hablando de lo bien, el buen hacer de las empresas españolas en materia renovable cuando invierten en mercados internacionales, pero luego aquí parece que les estamos cortando las alas para que no puedan volar en su propio país. ¿Plantea, señor, un modelo de subastas eficiente que realmente escuche a todo el sector? ¿Va a dejar la improvisación a un lado y va a sentarse a hablar con todas las fuerzas políticas para que la energía sea un tema de Estado? ¿Cree usted que en los sistemas extrapeninsulares es necesario que se aplique también un modelo de subastas igual que el territorio nacional, o se tendría que tener una condición específica? Existen problemas también para la repotenciación de parques, no lo digo yo, como bien ha dicho, hay parques que quedan obsoletos tecnológicamente y que con la legislación actual inclusive tienen problemas para repotenciarse. Hablaba del autoconsumo. Permítame que le diga que, a tenor de las declaraciones del ministro de Fomento ayer, el ejemplo de las carreteras no es el mejor para utilizarlo hoy. En la legislación nacional sobre el aumento o lo que usted está diciendo de autoconsumo, sinceramente no entiendo. Los autoconsumidores no son productores, no es un privilegio de las élites el que alguien pueda consumir. Podríamos hacer una regulación eficiente, tal y como está diciendo Europa, que dice que se aplique una normativa o que se establezca una regulación no discriminatoria, con precios de mercado, por supuesto, pero sin cargos desproporcionados. Y eso hay que verlo, y eso no ha salido del discurso que usted ha dado. ¿Qué miedo tiene el Gobierno, qué miedo tiene el Ministerio de crear una generación descentralizada?
Existe tecnología suficiente de redes para asumir esa descentralización. ¿Qué miedo tiene el Gobierno a que se dé pie al autoconsumo colectivo, que parece que se está poniendo vallas al campo continuamente? ¿Cumplirá el Ministerio el acuerdo en materia de autoconsumo con mi partido, con Ciudadanos? ¿Se derogará el impuesto al sol, que usted ha reconocido que existe, pero con otro nombre? Ya que yo sé que hay temas o términos coloquiales que quizás al ministro no le pueden gustar. Por supuesto, hay que trabajar en tecnologías de almacenamiento, en su regularización. La tecnología en almacenamiento no ha avanzado igual de rápido que en materia de generación, pero ahora sí que lo está haciendo y tenemos el deber, señor ministro, de darle el marco regulatorio pertinente. En materia de autoconsumo, creo que es necesario dejar la demagogia a un lado. Vamos a algo importante, que al final es la factura eléctrica. ¿Cuánto pagan los consumidores? La factura sigue teniendo un acceso costable. Además, el Gobierno habla de precios, pero el consumidor realmente no sabe lo que paga. La factura eléctrica, como bien saben todos, es un cajón desastre en el cual nadie sabe lo que está pagando y que, aunque se han detectado tendencias de consumo eficiente en los consumidores, esto no ha implicado que se reduzca el precio de esta, puesto que al final, si la parte fija sigue ascendiendo, como comprenderá, ¿de qué sirve que uno no encienda el interruptor si solamente por los costes asociados y fijos ya va a seguir aumentando? ¿Estaría el Gobierno dispuesto a hacer una auditoría de esta factura eléctrica y explicarle a los ciudadanos qué es lo que están pagando? Se cuestiona al Gobierno también por qué los precios de la energía en España son superiores al resto de países europeos, de los más altos, o no es una cuestión que nos interese. Es necesario conocer los costes de todo el sistema, ya lo hemos planteado, también lo hemos acordado. Es necesaria una auditoría de todos los costes del sistema, generación, distribución, transición. También es necesario hablar de la diferencia entre el coste regulado del sistema y de los ingresos, porque siguen siendo considerables, solo que una parte de esa diferencia se ha cogido en los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, ¿cuándo se prevé realmente que los ingresos provenientes de la tarifa equilibren en su totalidad los costes regulados del sistema eléctrico y, por tanto, se subsane el déficit de tarifa? ¿O qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que ese equilibrio económico real y no solo contable se consiga dentro de esta legislatura? Hablamos de la distribución, tenemos que hablar de red eléctrica, porque el principal accionista es el Estado, es decir, somos todos nosotros. Los ingresos de red eléctrica, hay que decir que provienen de la liquidación de costes regulatorios y de las prácticas, que practica simultáneamente la CNMC a partir de las tarifas o precios que aprueba el Gobierno y del volumen de actividad que se produce en el sistema. Los beneficios son cuantiosos, pero las facturas no se reducen. No lo entendemos, señor ministro. Quizás tendríamos que tocar un poquito más y ver realmente cómo va esto. En cuanto a la eficiencia energética, las palabras que dice son buenas, suenan bien. Veremos si se transcriben bien. Desde la Unión Europea, desde nuestro grupo en Bruselas, desde el Grupo ALDE, por supuesto que estaremos del lado de la eficiencia energética y de sacar todas esas políticas adelante que conlleven esa reducción también de las emisiones. Como ya dije antes, se ha detectado patrones de consumo responsable, pero que no sirven de nada si los costes fijos, como dije antes, siguen subiendo. Es necesario, como bien ha dicho, introducir esas mejoras en eficiencia energética en edificios públicos, por supuesto. Para nosotros, además, el Foro de Eficiencia Energética ha de ser potenciado y también ha de establecer programas como el ámbito de evaluación. Al final, si se reduce el consumo, también aumentará lleva la eficiencia. consumidos 8 minutos, a título informativo. Aumentará la eficiencia. Es posible que se compatibilice, una regulación en materia de eficiencia energética que no contravenga o que vaya en sintonía con también los códigos técnicos de la edificación. ¿Cómo es posible también, señor ministro, que las tarifas de red eléctrica reguladas en un contexto de monopolio natural produzcan consistentemente beneficios económicos tan brutos en comparación con los otros sectores de las empresas de nuestro país? No quería irme sin hablar, van mis compañeros, pero queríamos hablar sobre la situación de vulnerabilidad. Lo hemos hablado en estos días. Es importante no solo que se ayude a esas familias que no pueden pagar la luz hoy, sino lo que es importante es que se creen los mecanismos para que no se les tenga que ayudar, porque significará que lo pueden pagar. El criterio de renta es indispensable. Lo hemos hablado en el último documento que acordamos el otro día. No aparecía el criterio de renta como fin o como medio para establecer el nuevo criterio de ayuda o de asignación del bono social, y creemos que es imprescindible. En cuanto a conexiones internacionales,
le ha dedicado un gran tiempo y yo no tendré mucho tiempo en este momento, así que lo tendré que posponer para la parte de réplica para que puedan intervenir mis compañeros. Pero, por supuesto, cumplirá usted el pacto con Ciudadanos, creará esa mesa por el Pacto de Estado por la Energía, porque, como bien ha dicho el compañero de Podemos, hoy no se ha hablado de ese Pacto de Estado por la Energía, y la energía es un tema de Estado, así que continuaré con mi intervención en el momento de réplica. Gracias, señora Rodríguez. Señor Martínez González.